nuestro querido Otra caster vez. otra vez, ya que El dios. no tenemos más caster que solamente el señor Sinox. Y en esta ocasión, Dios. este live, vamos a tratar el tema del concurso, que de hecho lo vamos a buscar porque no tengo la info a mano, estoy igual que los de club. A ver, el concurso, esto está en Facebook, ¿verdad? ¿Cierto? Mitos. ¿Concurso? Sí, o estaba Sí, en el creo que blog. sí. En el blog Está en está. el blog, señor. Yo le mando el link. No, no, sí, lo vamos a buscar acá enseguida. Ahí está. Crea el mejor mazo. Mientras carga, vamos a dejar acá. Y en esta ocasión, nuestro amigo Sinox creó un mazo imperio llamado Traición de Sangre. Cuéntanos, señor Sinox, ¿por qué el nombre de esta baraja? Mientras buscamos el blog. Bueno, el nombre de la baraja se basa principalmente y esencialmente en que se utilizan la mecánica traición y la carta pacto de sangre para lograr la victoria en un mazo combo. Ya. No sé si tienes ya el link que te mandé de la baraja para que podamos ver las cartas. Sí, de hecho la estoy mostrando en este momento. Entonces, ¿por qué se llama Ya, Traición de perfecto. Sangre? Porque usa la mecánica traición, que en este caso sería el aliado. Está Sí, el acá aliado abajo, Luisón que se es el llama único Luisán. aliado del mazo. Un hermoso aliado Sombra, que salió en Hijos del Sol, que es cuando nació esta mecánica de traición. De hecho, hay una carta muy rota que está ultra baneada, que es el señor Cherufe, que en este momento ya no se encuentra en el meta, que era una carta con traición también, y que al menos en ese meta era muy, muy roto. Luisón tiene una particularidad, bueno, aparte de ser oscuridad, que la traición dice votar dos cartas para poder ganar el control de esta carta, porque la traición es el coste que tienes que pagar para ganar el control de la carta que tenga la habilidad traición. Y tiene furia, nada más, ¿cierto? Sí, es un aliado bien sencillo. Tiene 4 a la fuerza porque, cierto, llega inmediatamente y ataca con la furia, pero el beneficio para el oponente es que con traición lo puede recuperar. Ahora, la idea de utilizar este aliado en particular es precisamente por el coste, que es botar dos cartas. Existen muchos otros costes de traición, descartar, destruir un aliado, etcétera, pero lo importante para el combo es botar dos cartas, porque lo que intentamos lograr es que el oponente se bote todas las cartas de su mazo activando el coste de traición del aliado. ¿Cómo se logra eso? Se logra utilizando la Luisión, por supuesto, en combinación con otras dos cartas. La primera de ellas es el talismán Pacto de Sangre. Acá lo vamos a Es dejar un enfocado. talismán real de legado gótico único que solo se puede jugar en la fase de vigilia. Y lo que hace, cuando se juega se destierra y lo que hace es que se gana el control del turno oponente. Esto es un control absoluto del turno oponente. Es decir, reagrupándose los oros, uno le controla a los aliados, las activaciones de habilidades, uno incluso le puede mirar la mano, jugar sus cartas, etc. Claro. Eso significa entonces que uno al tener el control del turno, uno puede voluntariamente activar el coste de traición de Luisón. Y entonces, ¿cómo combinamos estas dos cartas con la tercera, que es el oro Arpa Celta? Aquí lo vamos a Arpa apuntar. Celta, si bien tiene una habilidad disparada que es buscar un oro sin habilidad en el mazo, este no se utiliza en esta baraja precisamente. Lo que nos interesa es la habilidad continua que tiene. Y dice, los aliados no pueden cambiar de controlador. Claro. En consecuencia, al utilizar el talismán Pacto de Sangre, ganamos el control del turno oponente, teniendo a Luisón en nuestro lado del campo. Entonces, en el turno oponente activamos el coste de traición de Luisón, que es botar dos cartas del mazo castillo, con el fin de ganar el control del aliado. Sin embargo, al intentar resolverse dicha interacción, Arpa Celta la previene porque, por su habilidad continua, no se pueden cambiar de controlador. Entonces, Luisón es un aliado que tiene su habilidad. En caso que el oponente tenga un Cuerno Camagüeto, simplemente con alguna de las cartas lo pagamos para que ya no esté en la reserva. Tiene la habilidad Luisón, entonces activamos traición, se bota dos cartas y no se resuelve el cambio de control por Alpa Celta. Como Perfecto. traición es una habilidad que no especifica que pueda utilizarse solamente una vez por turno, y como estamos hablando de un aliado que no es de invasión oscura en adelante, se puede
utilizar su habilidad cuantas veces sea necesario y por tanto, al botarse 2 cartas, no se resuelve el cambio de control, volvemos a activarla y la volvemos a activar, la volvemos a activar, botándole todo el mazo al oponente. En el caso que solamente le quede una carta, no se puede activar el coste porque tiene que ser un coste completo, botar 2 cartas, pero ahí simplemente se finaliza el turno y el oponente pierde. Súper sencillo, pero difícil de ejecutar, porque necesitamos, como Correcto, son decía solo Martín, 3 cartas, pero no no es es fácil fácil de, ponerla. claro, que salgan en la mano ni nada por el estilo. Por eso el mazo se encarga precisamente de utilizar diferentes cartas, diferentes talismanes y tótems para acelerar la búsqueda de estas 3 cartas y en el intertanto poder defenderse de los ataques del oponente o del daño directo. Dentro de las cartas que en primer lugar destaco en cuanto a la búsqueda son Abiku. Naviku, que va por uno, Todas estas son buscadores de cartas en general. Tenemos a Abiku, tenemos a NSP, Audiencia P, también tenemos a Lámpara de Diógenes, Lámpara de Viajes. Costecero. No importa mover la carta del oponente, si el Martín, se te oponente, una vez que escucha un ya poco conoce el mal. combo, sabe que es lo que estamos buscando. Se escucha un poco mal, Eh, espera. te- Que se Tenemos Karadam, que permite buscar talismanes a pacto de sangre. Dame un segundo, que tenemos problemas porque se está escuchando bastante mal, de hecho. No sé si es problema de mío o de tu... Por lo menos ahí estoy hablando yo, no sé si... Ya, pero la verdad es que no se escucha bien. Espera un poquito, es que no sé si es problema mío o tuyo, pero no te escucho nada. Ahora se escucha un Puede que poquito. sea de internet. No, porque a ti te escucho bien. Martín, entonces su internet Entonces, está. problema mío, problema de internet. ¿Aló? No sé si es tu micrófono o tu internet, pero ahora se escucha bien. Ya, pero volviendo al tema, Quizás. para resumir un Sí, poco más. estábamos terminando. Esta vez estaba Teníamos mencionando Abiku como... Caladanda para buscar un talismán. ¿Ya? Y faltaba un buscador que es Augurio. Augurio, que es un Un buscador de talismán cartas que coste... fue reeditado en Arsenal que y busca me una permite carta de coste buscar 3. cartas de 3 más. No sé si habíamos mencionado que el Luisón, si bien desde Hijos del Sol está reeditado en el mazo Furia de Olimpia, por eso se puede seguir utilizando. No, No sé si lo pero lo habías dicho. podemos Ya. buscar. Sí, Bueno, es solamente para confirmar que con la llegada de Dinastía del Dragón este mazo queda completamente vigente, no queda con cartas atrasadas, nada, perfecto. ni fuera de formato. Entonces, con esos buscadores, Abiku, Caladanda y compañía, buscamos todos los turnos las piezas del combo, así que si comenzamos en la mano con alguna de ellas, podemos tener el combo, no sé, usando Caladanda y Lámpara de Diógenes, ya podemos tener las 3 cartas en la mano. Turno 1. Perfecto. Entonces, Una forma de acelerar el combo es a través del talismán ultra real de legado gótico que se llama Crear Obsesión. claro, Crear Obsesión nos permite jugar sin pagar su coste un talismán de coste 3 o menos del cementerio. Por tanto, si incluso el recibir daño por parte del oponente y si eso provoca que Pacto de Sangre quede en el cementerio, eso es un beneficio para nosotros. Así que recibir daño no es no es un en sí perjuicio para esta hora. muchas veces un prejuicio si es que tenemos crear obsesión en la mano. E incluso podemos nosotros provocar, ¿cierto? Que Pacto de Sangre quede desde nuestra mano en el cementerio a través del descarte, utilizando oros como Anillo Tutelar Ya o por dos. utilizando el tótem de invasión oscura Arboleda Derta. Así Arboleda que Derta. existiendo entonces en un mundo ideal, incluso este combo puede llegar a ser de turno 1, una victoria de turno 1. Ya que si llegáramos, por supuesto, en el evento de que todas las cartas pasaran, podríamos bajar Arpa Celta como nuestro primer oro, pagar un oro para jugar Luisón, utilizar el coste alternativo de Arboleda Derta descartando 2 cartas, una de ellas es Pacto de Sangre, y con el otro oro que nos queda pagamos uno y jugamos Crear Obsesión, Claro. el Pacto de Sangre del Cementerio. Así que tiene una posibilidad, aunque Es ínfima, bien remota, pero de puede ocurrir salir. en turno 1, se finaliza y en el turno oponente activamos Luisón todas las veces. Entonces, La forma en cómo nosotros podemos proteger ¿cierto?
estas cartas de que sean, ¿cierto?, anuladas por el oponente, O desterrar del es a mazo igual. través de... ¿Mm? O ¿Perdón? desterrar del mazo también. Porque si tú sales con esta baraja y te haces el combo la primera vez, probablemente el oponente te va a buscar enseguida el pacto de sangre para. Claro, la gracia de este mazo no es precisamente utilizarlo muchas veces con los amigos, ¿cierto? Con los conocidos, porque ya conocen la estrategia. Es fácil de entender incluso. Lo más simpático siempre es, una vez que se juega Pacto de Sangre, explicarle al oponente la mecánica porque realmente la encuentran novedosa. Más que enojarse, uno siempre recibe carcajadas, eso es por la idea. Mal. La gracia del mazo, eso sí, es que se destaca en un entorno competitivo, en donde la combinación no se desconoce y por tanto es un turno, un duelo de turno, perdón, un primer duelo, ¿cierto? Dentro del set, ganable fácilmente. El problema, por supuesto, viene ya en el duelo, en el segundo duelo, ¿cierto? Donde ya hay banquillo, especialmente los que todavía reconocen el poder de Danza Macabra, por ejemplo. Ahí es donde se generan las complicaciones. Pero para eso existe un segundo combo. Este es un mazo combo que tiene dos posibilidades de ganar, no se queda solamente con una, así que la segunda forma de ganar se utiliza entonces en el duelo 2 o 3, quedando entonces siempre con un factor sorpresa. Por eso insisto en la gracia de poder jugar este mazo en un entorno competitivo. Pero antes de ir a a esa segunda parte, quería destacar las formas de defensa de este mazo. En primer lugar, se juegan con tres Olimpias, ya que se utilizan como tótem, ¿cierto? El tótem Olimpia se utiliza completamente sus dos habilidades poderosas. Los talismanes de coste 3 o más que jueguen no pueden ser anulados. Por tanto, Pacto de Sangre, tenemos Entraría sin una anulación. protección ahí. Y si no controlamos aliados, porque así jugamos un mazo talismán, solamente bajamos a Luisón en el momento adecuado. Si no controlas aliados en la fase final, se puede buscar un talismán de coste 3 o más en el mazo castillo y ponerlo en la mano. Entonces, inmediatamente aquí tenemos otro buscador de no solo de Pacto de Sangre, sino de las otras defensas del mazo, como son los Botis Heart, para enfrentarnos a los mazos plaga. Y Claro, ya sabemos la potencia que tiene Botis Heart al no poder ser anulado por la habilidad continuada limpia. claro. La segunda forma de proteger las cartas, especialmente el bisón, porque siempre estamos ante, ¿cierto?, una posibilidad de karma, o peor aún, de un morbo gótico, porque nos terminaría desterrando el aliado, es que jugamos con Maldición Gitana, a pesar de la errata que ahora, ¿cierto?, solamente dura hasta la fase final, no por el turno del oponente. Nosotros vamos a bajar todas las cartas dentro del combo, así que no necesitamos más tiempo que este. Jugamos Maldición Gitana, ya no se puede anular ni cancelar ninguna carta, así que entramos con el combo completo. Y la otra opción que tenemos es el monumento. No se podía colocar en el listado 50 cartas, así que está en el banquillo. Lo Es vamos a buscar Santuario mientras. Yoruba. No, está abajo en el banquillo, es Santuario Yoruba. Sería el Eh, monumento promo que. Podemos descartar a Luisón si es que lo tenemos en la mano, de la misma forma, ¿cierto? Anillo tutelar, arboleda de Erta, o si cayó en el cementerio por daño oponente, lo Ujú. ponemos en juego, no puede ser anulado. Bien. Ahí tenemos entonces Una forma de las meter el formas horizonte sin de que lo anulen. protección del mazo. Existen otras cartas que a la gente le gusta llamar tech por la eficiencia que tienen. En particular, Baobab me gusta mucho en este mazo precisamente porque puede buscarte el arpa celta y el Luisón, dos cartas del combo, así Ujú. que se lleva por uno. Houquan es un talismán de esta edición Dinastía del Dragón que viene a ser, cuando el legado gótico se vaya, el reemplazo de crear obsesión, ya Ujú. que nos permite también jugar talismanes del cementerio. Por tanto, podemos jugar Houquan para jugar un crear obsesión que haya caído en el cementerio, para jugar Pacto de Sangre que haya caído en el cementerio. Y tenemos posibilidades de recuperar las cartas si es que nos encontramos contra un mazo Furia, por ejemplo, que nos bota la mitad del mazo. Claro. Y la carta, de todas maneras, la que considero que es un ¿Una edición? realmente poderosa, y me encantó la frecuencia que haya sido cortesano para poder aparecer en otros formatos, es Camisa de Acero, talismán, insisto, de esta edición, que nos permite eliminarnos de todos los problemas que son los ataques y recibir mucho daño, porque durante los próximos 2 turnos no se puede declarar ataque ni bloqueo. Bueno, aquí anda. Carta que no se destierra, carta que se podría jugar con Houkuano crear obsesión si es que la necesidad lo merita, o que se puede subir con Arboleda de Erta a la mano. Así que combinando Camisa de Acero con Trance Yoruba, podemos
aguantar Dos ¿cierto? turnos. El daño de ataque y el daño directo. Aquí quiero hacer una pausa con camisa de acero. Bueno, primero que está mal escrita porque se llama camisa de acero en Sí, está con está Z en con Thor, Z. sí. Y lo otro, ¿cómo afecta a Trance y Yoruba camisa de acero? Porque dice durante los próximos 2 turnos no se pueden declarar ataque ni bloqueo. Eso es para ambos jugadores y además no es un efecto que haga objetivo a ninguno de los dos, sino que literalmente pone una condición al juego donde dice no se puede declarar ataque. ¿No se puede sacar eso con Trance y Yoruba? ¿O sí? Entiendo yo que sí, porque si es que la carta no se refiere a aliados en específico, ¿cierto? A cartas en juego, se entiende que se refiere a los jugadores. Por tanto, sí es posible utilizar Transfigurua para poder atacar. Eso es lo que entiendo yo. Pero bueno, este mazo al ser talismán utiliza una gran cantidad de anulaciones, dos karmas, euforia, tiene o naturalmente visión heroica. Ujú. También, por supuesto, no se queda atrás con las cancelaciones, juega con, obviamente, invocar tormenta y dos Blutrache. Así que existen las posibilidades de poder aguantar mientras se va acumulando el combo. En general, el combo no demora mucho Llegar. en lograrse, especialmente si Olimpia pasa. Y finalmente, en cuanto a los oros, utilizamos espejo negro por el contador adicional, cierto, el contador para generar un oro, lo que nos acelera bien. Ajá. Se juega con 3 milanos reales para justamente, lo ideal sería, cierto, poder pagar un oro en alguna carta como trance, por ejemplo, poder destruirlo para mirarle la mano al oponente y quitar las karmas para que el Lizón pueda entrar sin problema. Y naturalmente, si es que están en el cementerio, nos ayuda a defendernos cancelando el ataque de dos aliados. Jugamos con dos anillos tutelares para poder, ¿cierto?, acelerar los tótems. Las arpas celtas, ya que son parte del combo. Y Briactate y Cuerno de Camahueto para poder tener un control de campo hasta que llega el momento de jugar Luisón. Y en el caso, ¿cierto?, de que tengamos cuernos, simplemente se paga ese oro para bajar Luisón. No hay ningún inconveniente. ¿Qué es lo que quedaría de mencionar en el mazo? El segundo combo solamente, antes de pasar al banquillo. Si lamentablemente se nos va el combo, por ejemplo, Pacto de Sangre, que es carta única, podría irsenos ¿cierto? Al destierro, especialmente contra los mazos que, ¿cierto? Que son sombra y que se dedican a esto. A veces el trance Yoruba no está en la mano, o si se juega se anula. Ujú. Tenemos un segundo combo, que es la combinación de la carta Carga de Rinocerontes, Talismán de Dharma, con el tótem delegado gótico Glastonbury Thor. En primer lugar, mencionar que de carga de rinoceronte se puede utilizar, yo diría hasta como de emergencia, en caso que ya no tengamos Luisón o Arpa Celta, porque se puede jugar Pacto de Sangre simplemente eh, en un campo oponente que esté plagado de aliados, atacar con todo y devolverles el daño con carga de Con la rinoceronte. carga. Ahí también tenemos una opción de ganar, pero se combina con Glastonbury Thor bajo la siguiente mecánica. Glastonbury Thor es un tótem que en la fase de vigilia dice, una vez por turno puedes nombrar una carta, se baraja el mazo y se vota, destaco la palabra votar, carta de la parte superior hasta que muestre la carta nombrada, poniendo esa carta en la mano. Glastonbury Thor, de acuerdo a la descripción que tiene, no se requiere votar cartas como coste, sino que lo único que pide es activar el tótem y nombrar una carta, nada más. Esto lo menciono porque en el documento actualizado de reglas de mitos, cada vez que se hable de pagar costes como de votar cartas, no se entiende eso como daño. Claro. Entonces, al no ser eso, al no haber entonces un coste, se resuelve el efecto de Glastonbury Thor votando cartas hasta que se muestre la carta que uno nombró. Al decir votar entonces, eso sí se considera daño y por tanto el tótem en qué consiste es un tótem en el fondo de sacrificio, en donde uno recibe daño, se sacrifica de su propio mazo castillo para encontrar la carta que uno necesita. Claro. Pero Sin en este embargo, caso, si podemos jugar, claro, carga de rinocerontes antes de activar Glastonbury Thor, todo el daño que hubiésemos recibido nosotros votando cartas lo recibe el oponente. Ahí es donde entonces podemos utilizar esta combinación de cartas también para que el daño que íbamos a recibir nosotros lo recibe el oponente y este daño podría ser letal si es que simplemente hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor carta a nombrar con Glastonbury Thor? Y es simplemente una carta que no tengamos en el mazo.
Al decir nombrar una carta puede ser cualquiera, no exige que esté dentro de nuestro mazo castillo. No. Se puede nombrar hasta Chingas, odiado Sí, aliado. el baneo. O si es que tiene que ser alguno del formato, o si es que algún juego exige algo así, se podría nombrar alguna carta única que tengamos en el mazo que ya esté en el destierro, como por ejemplo Atavismo, o la carta que me gusta nombrar a mí, que es el monumento, ya que sabemos que el monumento, cierto, está presente en el juego, pero no está dentro del mazo castillo. Yo nombraría Santoro Yoru. Claro, para no Entonces ser la injusto. totalidad de tu mazo es el que votarías, pero todo ese daño se previene y lo recibe el oponente. Así que en una situación de igualdad, en un turno antes con luz solar, que nos permitía, ¿cierto?, generar un oro más para talismanes, podríamos haber ganado turno 1. Ya que Glastonbury Tor se puede jugar con anillo tutelar pagando 3 oros, y con luz solar teníamos el oro adicional para carga en el rinoceronte, también podríamos haber ganado turno 1. Eso ya no sucede porque luz solar ya se fue del formato. Ahí tenemos entonces la Perfecto. segunda forma de ganar, por tanto, insisto en la gracia de este mazo a nivel competitivo, tiene una forma de ganar rápida, la búsqueda de las cartas es sencilla, no son muchas, se juegan, si uno juega Luisón, el oponente lo más probable es que la primera vez no lo anule, ya que ve que es una carta que es cierto, inofensiva, pero el pacto de sangre que puede estar pues, protegido por Olimpia o por maldición gitana va a pasar, recibe el combo y le va a ser sorpresivo, va a tratar de protegerse en el segundo juego, quizás juegue con barril de amontillado, quizás juegue con danza macabra, pero no va a descartar las otras cartas del combo que las Tomburitor y Carga Rinoceronte van a quedar ahí en la espera y se pueden utilizar entonces para ganar un 2-0 o un 2-1. Esa Sí. en el fondo sería la esencia del mazo. Y para terminar, a referirnos al banquillo, eh, simplemente están los bajo la cama, porque es una carta que me encantaría que estuviera dentro del mazo, pero es muy peligrosa de jugar con los mazos, cierto, sombra, ya que Valbridge, Lockman pueden utilizarla, cierto, Claro. del destierro de manera constante y que te destierren las arpas celtas sería el final. Por tanto, se quedan ahí en el side deck hasta comprobar que el oponente no juegue con mazos de ese arquetipo. Florece la tierra es para intercambiarlas por los karmas en caso que nos enfrentemos a un mazo totem. Filgia nos ayuda a poder detener a los mazos furia. Eh, O por sea, más tanto, que me parece que es una detenerlo, buena edición. Además de la purificación, nos permite poder recuperar cartas como los buscadores para poder conseguir el combo. Heihu Kwan va a la misma lógica. Son talismanes que a ver, los utilizaríamos especialmente por la anulación de cartas jugadas por el oponente sin pagar su coste en su turno. Una vez más, el mazo Furia es el mazo que en general complica las cosas. Camisa de Acero es un excelente animal para prevenirlo, pero no siempre está en la mano. Y Santuario Yoruba es el monumento, como habíamos mencionado. Y Vuelo de Dragón está ahí para mazos que utilicen especialmente mucho Reino de Midgard si juegan las 3 copias. O Chotel Sagrado, ya que Chotel Sagrado es por o el lejos la templo carta ahora que que más viene, el nos templo del Shaolin. ralentiza en la búsqueda de los robos. Y el templo Shaolin igual que ahora. Yo creo que es uno de los Y mejores tokens que no de sepa. todas maneras, Templo Shaolin también viene muy fuerte. Así que eso sería principalmente el mazo, pero ya me refería a los talismanes, totem, el aliado, a los dos combos. Eh, mención honrosa para Festival Fantasma, mi carta favorita de la edición. En muchas ocasiones probablemente, si es que parto yo, ¿cierto? En el duelo y no conozco el mazo oponente, probablemente le baje oro y finalice si es que tengo Festival Fantasma en la mano. Es bastante normal que el oponente juegue 3 cartas en su turno, cartas de coste 1, ¿cierto? Con sus oros y terminar con un atavismo, por ejemplo, y le puede llegar un Festival Fantasma botándole en la mitad del mazo. Y en la Eso fase final, genera mayores posibilidades de ganar sin el combo, ya que se puede utilizar carga de rinoceronte, ¿cierto? Para el daño directo o los What is Here. Así que lo dejo como mención en rosa y es parte del mazo precisamente por eso. Eso sería. bien. Hay preguntas. Pato Mo, por ejemplo, preguntó ¿cuál es la ventaja del mazo? De este mazo en general. O contra qué sufre más, supongo que. A ver, claro, podríamos hacer una autocrítica utilizando ¿cierto? Los aspectos a evaluar por los desarrolladores. Se supone que son 5. En la página aparece, Sí, ¿cierto? 5. Son entretención, competitividad, versatilidad, consistencia, originalidad. Una autocrítica al respecto sería, a ver, en cuanto a entretención, que el mazo sea divertido de jugar y de observar, en mi opinión, cualquier mazo combo siempre tiene
Siempre es una, atractivo, porque es divertido ver sí, el combo y ver es, cómo funciona. simpático, es rápido, ¿cierto? No hace turnos largos, no son búsquedas eternas, ni se dedica a controlar totalmente al oponente, así que en ese sentido no hay problema. Y debo decir, como lo mencioné, lo repito, el explicarle, ¿cierto? Estas mecánicas al oponente que no son, ¿cierto? Ideas repetidas, sino que por lo menos en mi opinión son bastante originales. Siempre saca una sonrisa, siempre me felicitan por la idea. Después me tratan de troll, me tratan de meme, pero eso ya es otro tema. En cuanto a competitividad, insisto, este mazo precisamente pierde potencia mientras más veces se juegue contra un oponente, porque ya conoce las cartas, conoce el combo, sabe de qué manera poder derrotarlo. Así que la gracia precisamente está en un entorno competitivo donde el oponente no tiene muchas posibilidades de jugar contra el mazo, se juega con un combo, lo trata de detener, pero le llega el otro combo y ya está ahí nomás fue. Claro. En cuanto a versatilidad, en versatilidad siento que es la parte en donde más cierto se ve complicado este mazo, porque es posible que se juegue de main, por ejemplo. Ante un mazo sombra, por ejemplo, es normal tener como dentro del mazo titular barril de amontillado. O ahora, bueno, Saba el vampiro quedó única, pero también te la pueden jugar. Y hay Ujú. personas que yo los felicito, juegan con danza macabra de main porque eso le permite mirar el mazo al oponente y si se dan cuenta el mazo, a lo menos si es que yo le veo a un oponente pacto de sangre, se la destierro aunque Corro, no sepa cómo va a ganar, pero es corro, una carta que me es tech, suicido. es una carta que es complicada y yo simplemente se la sacaría sin entender de qué se trata el mazo. Entonces ahí es donde pierde versatilidad contra mazos como el Sombra y el Ancestral, y los dos son meta en este momento. El Claro. Ancestral, ¿por qué? Por el descarte que provoca. Es una insistencia en el descarte no tanto por las cancelaciones, sino, por ejemplo, que entre el Ultra Real, el Sexnet y te elimine tres cartas al azar, que una de ellas sea el combo. Eso es la parte complicada. Pero Pero tiene harta defensa en todo caso. se defiende porque son dos los combos, no es solo uno. Así que por eso no lo dejaría como en, no sé, pues en una nota uno, sino que a nivel medio. Bien. En cuanto a consistencia, el mazo se basa en consistencia. Tiene todos los buscadores que permite el formato Imperio. Incluso se me fue uno con Hijos del Sol porque estaba Raitoboru, que había sido Boru. reeditado en Hijos del Sol como carta promocional que nos permitía buscar una carta de coste 2 o menos. Con eso podíamos buscar el aliado o podíamos buscar Olimpia y con eso podíamos buscar Pacto de Sangre y no iba a ser anulado el turno siguiente, etcétera. Así que se fue Raitoboru, pero entró Abiku, entró DNSP, y, fue reeditado Calabanda, así que ahí estamos, con todos los buscadores posibles.